7 millones. A ver, que se dice pronto, ¿eh? Pero no es solo un número. Según Naciones Unidas, son 7 millones de venezolanos los que han tenido que dejar su país. Estamos hablando de una de las mayores crisis migratorias de la historia reciente. Casi nada. Claro. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que el país con las mayores reservas de petróleo del planeta llegue a esta situación? Pues, como se puede imaginar, la respuesta no es nada simple. Para entenderlo, hay que tirar del hilo, hay que irse un poco para atrás. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por la génesis de todo. Esta historia en realidad arranca con la llegada al poder de Hugo Chávez y con un modelo económico que se basaba en una idea muy concreta, pero muy potente. Y esa idea clave es lo que se conoce como estatismo radical. A ver, para que nos entendamos, imaginemos un sistema donde el Estado lo controla prácticamente todo. Es el gran protagonista de la economía. Y oye, que durante un tiempo la cosa parecía que funcionaba. ¿Cuál era el truco? Pues un boom, pero un boom espectacular de los precios del petróleo que básicamente inundó de dinero las arcas del Estado. La pregunta es, ¿en qué se usó todo ese dineral? Porque aquí es donde la cosa empieza a torcerse. En vez de usar esa bonanza para fortalecer la economía, ¿qué se hizo? Expropiar millones de hectáreas, nacionalizar cientos de empresas. Y el golpe definitivo, según este análisis, fue el despido de, ojo a la cifra, 18.000 técnicos de la petrolera estatal, de PDVSA. Básicamente, se cambió el conocimiento técnico por la lealtad política. Y esta frase que vemos lo resume todo, es demoledora. PDVSA dejó de ser una empresa técnica para convertirse en la caja chica del partido. O sea, la joya de la corona, el motor que movía todo el país, vaciado por dentro. Pasó de ser una empresa que funcionaba por méritos a ser, pues eso, el cajero automático del gobierno para financiar su proyecto político. Y justo aquí la historia da un giro de guión. Muere Chávez y Nicolás Maduro hereda el poder. Pero lo que hereda es un modelo que ya estaba haciendo aguas por todas partes. Y para colmo de males, la gran fiesta de los precios del petróleo se estaba acabando. Y la resaca, bueno, la resaca económica iba a ser de las que hacen historia. En medio de todo este lío aparece una pieza clave, el control de cambios. Y esto de verdad es fundamental para entender el caos que vino después. A ver, imaginemos. El gobierno decide por decreto cuánto vale un dólar. Un precio fijo, totalmente artificial. Y no solo eso, también decide quién tiene derecho a comprar esos dólares oficiales. La excusa era proteger la economía. El resultado, bueno, fue crear un monstruo. Y esto lo deja clarísimo. De repente había dos mundos, dos realidades paralelas. Por un lado, el dólar oficial, el del gobierno, a un precio de risa, artificialmente bajo. Y por otro, el dólar paralelo, el del mercado negro, que reflejaba el valor real y era muchísimo más caro. ¿Qué provocó esto? Pues pensemos un poco. Si alguien conseguía acceso a esos dólares baratos del gobierno, lo único que tenía que hacer era darse la vuelta y venderlos en la calle por 10, 20 o 100 veces más. Fue, vamos, la receta perfecta para una corrupción a una escala que cuesta imaginar. Claro, con el precio del petróleo por los suelos, el gobierno se quedó sin pasta. Y a ver, si gastas mucho más de lo que ganas, ¿qué haces? Pues tirar de la solución fácil, ¿no? Poner a funcionar la máquina de imprimir billetes. El Banco Central, literalmente, inundó el país de bolívares que no tenían ningún respaldo. Y en economía hay leyes que no perdonan. Es así de simple. Si de repente hay muchísimo más dinero en circulación, pero los productos a la venta son los mismos, pues ese dinero cada vez vale menos. Y a esa enfermedad económica se le llama hiperinflación. Y llegamos al punto en el que todos esos conceptos económicos, todas esas cifras, dejan de ser algo abstracto, porque este es el momento en que la crisis golpea de lleno en la vida de la gente. Y lo que era una crisis económica se convierte sin más en una catástrofe humanitaria. Miremos bien esta cifra, 1.000.000%. No es una errata, no. Esa fue la inflación estimada para un único año, para 2018. Es un número tan bestia que es difícil hasta de procesar. A ver, para hacernos una idea, significaba que el café que te tomabas por la mañana, por la tarde, ya costaba el doble. Significaba que el sueldo de todo un mes se esfumaba, se hacía polvo en cuestión de horas. Imagina los ahorros de toda una vida, desaparecidos. Es que es lógico, si el dinero no vale nada, las estanterías de las tiendas se vacían. La hiperinflación trajo una escasez brutal de absolutamente todo. De comida, de medicinas, de repuestos, servicios tan básicos como la electricidad o el agua, se convirtieron en un lujo que iba y venía. Y es justo en este punto de ruptura total donde volvemos a entender esa cifra del principio, esos 7 millones de personas que se fueron. Pero ojo, que la historia no acaba aquí, con el colapso, porque el sistema no desapareció, no. Lo que hizo fue mutar. El análisis que estamos viendo describe cómo de esas cenizas del viejo modelo nació una especie de criatura económica nueva. Lo llaman el capitalismo de compinches.
Y para entender esa mutación hay que mirar de nuevo al corazón del sistema, el petróleo. La producción, que era lo que pagaba todo, sencillamente se había hundido, como se ve perfectamente aquí. Pasó de más de 3 millones de barriles al día a menos de 800.000. Sin esa montaña de dinero entrando, el modelo de antes era imposible de mantener. Había que reinventarse para sobrevivir. Y esa nueva forma de sobrevivir fue una dolarización de facto, o sea, no oficial. El resultado es lo que vemos hoy, una economía de dos velocidades. Por un lado, una burbuja donde todo se mueve en dólares, con tiendas de lujo, productos importados, pero solo para una élite muy pequeña. Y luego, fuera de esa burbuja, está la inmensa mayoría de la gente, intentando sobrevivir con sueldos en bolívares que no dan para casi nada. Son, en la práctica, dos países dentro de uno. Bueno, y con todo esto sobre la mesa llega el momento de hacer balance, de analizar la anatomía de este fracaso. Porque seamos sinceros, echarle toda la culpa a la caída del precio del petróleo sería quedarse en la superficie, sería demasiado fácil. Lo que apunta este análisis es a un colapso de los cimientos, de los pilares sobre los que se sostenía el país. Y esos pilares son estos 4. Primero, se destruyó el derecho a la propiedad privada, y con eso se cargaron la inversión. Segundo, se desmanteló la meritocracia. Ya no importaba lo que sabías, sino a quién eras leal. Tercero, se eliminaron todos los contrapesos democráticos, dejando un poder absoluto y sin control. ¿Y todo este edificio sobre qué se construyó? Pues sobre el cimiento más débil posible, la dependencia total y absoluta del precio del petróleo. Era literalmente un castillo de naipes. Solo hacía falta que soplara el viento. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que quizá es la más dura de todas. A ver, reconstruir una economía, por difícil que sea, se puede hacer. Es una tarea titánica, pero es posible. Pero, ¿y reconstruir la confianza, las instituciones, el tejido social de toda una nación? Eso ya es mucho más complicado. La pregunta que queda flotando al final de todo este análisis no es solo cómo se va a recuperar Venezuela. La pregunta es cuántas décadas, cuántas generaciones van a hacer falta para cerrar las heridas de este colapso.